Y así, el telón del tiempo se alza, y una antigua historia de aventura se desvela, revelando los tortuosos caminos de un paladín que se vio maldito por su propia gloria. Érase una vez, en las tierras de Eldoria, donde los rayos del sol dorado bendecían campos verdes y ciudades de piedra inmaculada. Sir Caelen era un nombre susurrado con reverencia, un faro de esperanza contra las sombras que obstinadamente se arrastraban desde las profundidades. Su imponente figura, envuelta en una armadura de plata pulida que reflejaba la luz divina, era un símbolo de virtud y una promesa de protección. El sutil tintineo de sus placas de metal, como campanas de un templo, anunciaba su llegada, y su semblante, esculpido por la disciplina y la fe, inspiraba confianza en todos los que lo veían. Su juramento a la orden de la llama sagrada era más fuerte que el acero de su hoja, forjada en las llamas de la devoción. Y sus hazañas contra las abominaciones del vacío eran canciones entonadas por bardos en cada taberna, melodías de valentía que inspiraban coraje en los corazones de los aldeanos y nobleza en los jóvenes aspirantes a caballeros. Cada golpe de su espada era un himno a la justicia, cada hechizo de curación una oración manifestada. Él, un paladín de virtud inquebrantable y fe inquebrantable, lideró la carga final contra el nigromante Vorlag, una criatura ancestral cuya esencia se alimentaba de la desesperación y cuyas magias putrefactas amenazaban con consumir la vida misma de Eldoria, transformándola en un pantano de muerte y desesperación, un reino de silencio y agonía. La atmósfera de la batalla final era pesada, densa con el olor a ozono y tierra removida, un hedor a muerte y magia que impregnaba el aire. El crepitar de las energías arcanas era ensordecedor, como 1000 relámpagos en una tormenta continua. El suelo temblaba bajo los pies de los combatientes, con el impacto de poderosos golpes y el colapso de estructuras antiguas, y el aullido de los vientos, gélido y cortante, parecía llevar el lamento de almas perdidas, un coro fantasmal. La lucha fue un caótico torbellino de luz sagrada y oscuridad reptante, un choque primordial entre la esperanza y la desesperación. El aire crepitaba con el impacto de energías ancestrales, como el choque de titanes en una confrontación final. Y los gritos de guerra resonaban a través de las ruinas de una fortaleza olvidada, antes un baluarte de esperanza, ahora solo escombros humeantes. Caelen, con la llama sagrada brillando en su pecho, un resplandor cálido y potente que ahuyentaba las sombras más persistentes, asestó el golpe final, su hoja infundida con furia divina, desgarrando el tejido de la realidad y disipando la esencia del nigromante en un destello de luz cegador que cegó a todos por un instante. Un silencio aterrador siguió, roto solo por el eco del viento. La victoria, sin embargo, llegó con un precio terrible, una semilla de corrupción plantada en el corazón del campeón. A medida que el polvo de la batalla se asentaba, revelando un campo de batalla desolado y gris, y el olor acre de la magia oscura se disipaba lentamente, una niebla oscura, viscosa como alquitrán y fría como la tumba, se alzó de los restos putrefactos de Vorlag. No se desvaneció en el aire como humo común, sino que se enroscó alrededor de Caelen, envolviéndolo en un abrazo gélido e insidioso, un sudario de tinieblas que parecía susurrar sombrías promesas.
Al principio, el paladín solo sintió el cansancio abrumador de la lucha, el agotamiento que pesaba en sus músculos y huesos como cadenas de plomo. Pero pronto, un dolor profundo y punzante comenzó a corroer su espíritu, una sensación de vacío que se extendía desde su interior, como un cáncer espiritual. Sus aliados lo encontraron de rodillas, su armadura de plata, antes tan reluciente, manchada no solo de sangre y hollín, sino de una sustancia negra y pegajosa que parecía drenar la luz misma del ambiente, dejando un rastro de sombras por donde se extendía. El veneno arcano de Vorlag, una antigua maldición tejida con la esencia misma de la muerte, se había infiltrado en su alma, distorsionando su aura, transformando la luz sagrada que una vez irradiaba de su ser en un brillo espectral y enfermizo, un pálido reflejo de su antigua gloria, casi una burla. La maldición era sutil, insidiosa, y se filtraba como un veneno lento, corrompiendo la esencia de su virtud, convirtiendo su amor en odio y su fe en duda. Kaelen sentía un vacío creciente, una sed de algo que no podía nombrar, un vacío que ninguna oración podía llenar, solo amplificar el tormento. Sus ojos, antes llenos de compasión y determinación, ahora albergaban un brillo frío y distante, casi inhumano, como el de un depredador al acecho, observando el mundo con una nueva y terrible perspectiva. Las primeras señales de la maldición fueron discretas, como tenues grietas en una pared antes sólida, casi imperceptibles, pero que se profundizaban cada día. Pequeños actos de crueldad, decisiones cuestionables tomadas en nombre de una justicia más dura que rozaba la brutalidad, una frialdad inesperada en su semblante que incluso asustaba a sus compañeros más cercanos. Sus hermanos de la orden, caballeros fieles y leales, que habían compartido innumerables batallas a su lado, notaron el cambio, pero lo atribuyeron al indescriptible trauma de la guerra, a los horrores que había presenciado y soportado, creyendo que el tiempo y la oración lo curarían. La oscuridad de Vorlag aún lo persigue, pobre alma, decían, con la voz ahogada por la preocupación, sin saber que era la esencia misma de la oscuridad la que comenzaba a enraizarse en su corazón, no como una herida, sino como una parte integral de su ser. Pero la corrupción se profundizaba, como una enfermedad maligna que se extiende silenciosamente, consumiendo al huésped desde adentro. Kaelen, que antes defendía ferozmente a los inocentes, comenzó a ver sombras y amenazas en cada rincón, su paranoia creciendo como una hierba venenosa, sofocando la razón y la lógica. La voz en su mente, al principio un susurro casi inaudible, se convirtió en un coro disonante, una cacofonía de voces que lo instaban a eliminar a aquellos que consideraba amenazas veladas, incluso sin pruebas concretas, sin la luz de la verdad para guiarlo, solo la sombra de la sospecha. Las descripciones de los inocentes que una vez protegió se distorsionaron en su mente, transformándose en visiones de traición y peligro, de enemigos disfrazados que se escondían a plena vista. La risa de un niño sonaba como una burla, el lamento de un huérfano, un truco. El clímax de la corrupción ocurrió en una noche lluviosa, bajo un cielo cargado de nubes oscuras que parecían llorar por el destino de Kaelen, y el trueno distante resonaba como un presagio. En un ataque de furia y desconfianza alimentado por la maldición, su mente nublada por la voz insidiosa de Vorlag, atacó a uno de sus propios escuderos, el joven Elara, un alma pura y dedicada, acusándolo de colusión con las fuerzas de la sombra. La voz de Kaelen estaba distorsionada por una rabia que no era la suya, un gruñido gutural que apenas sonaba humano.
El joven Elara, leal hasta el final, con los ojos muy abiertos de incomprensión y dolor, suplicó por su vida, pero Keilen no escuchó. Elara cayó bajo la hoja una vez sagrada del paladín, su sangre cálida mezclándose con la lluvia y lavando las piedras del patio, un sacrificio silencioso y trágico. El impacto del acto, el dolor inefable en los ojos moribundos de su escudero, la sensación del cuerpo inerte en sus brazos, rompió el velo de la maldición por un instante. Keilen vio el horror de sus acciones, la sangre inocente en sus manos que parecía quemar, el rostro de Elara congelado en una expresión de traición y tristeza. Y el lamento que escapó de sus labios fue un sonido desgarrador, un eco de su alma haciéndose añicos en 1000 fragmentos de dolor y arrepentimiento. Fue entonces cuando se reveló la verdadera extensión de la maldición, una sentencia cruel e ineludible. Estaba destinado a cazar y destruir a aquellos que amaba, a aquellos que habían luchado a su lado, transformándose en lo que más odiaba, un heraldo de la oscuridad, un depredador de su propia especie, condenado a vivir en un infierno particular. Con la brutal y agonizante verdad en su mente, su alma hecha jirones, Keilen huyó de Eldoria, no como un héroe triunfante, sino como un paria, un maldito, un monstruo con forma humana, incapaz de mirar a los ojos de aquellos que había jurado proteger, sabiendo que su presencia solo traería más dolor y destrucción. Se convirtió en el inquisidor sombrío, una figura temida y legendaria, una sombra que se movía furtivamente, cazando los últimos vestigios de las legiones de Vorlag, los demonios que aún se arrastraban en las sombras. Pero también, y más dolorosamente, cazaba a los héroes que una vez habían sido sus compañeros, los paladines de la llama sagrada que lo llamaban hermano. Cada muerte era una tortura para su alma fragmentada. Cada vislumbre de sus antiguos aliados, un vívido recordatorio de lo que había perdido y en lo que se había convertido. Una punzada de desesperación que lo traspasaba hasta la médula. Sus pasos resonaban a través de tierras áridas y desoladas, donde la hierba había muerto y los árboles se retorcían en agonía. Su follaje seco murmurando lamentos al viento. Vagó por ciudades en ruinas, donde solo el viento aullaba a través de estructuras derrumbadas, como el lamento de fantasmas olvidados. La antes reluciente armadura de plata ahora estaba cubierta por una capa andrajosa y sucia, manchada de tierra y desesperación. Y la luz en su pecho, casi extinguida, ardía solo para recordarle la oscuridad que lo consumía. Un débil faro en un mar de sombras, la última chispa de su humanidad. La maldición no era una simple posesión demoníaca, sino una fusión retorcida de su propia esencia con la oscuridad de Vorlag, una simbiosis profana, una unión de luz y oscuridad que lo destrozaba por dentro. Estaba aprisionado en su propia mente, una marioneta de su antigua némesis, sus acciones controladas por una voluntad externa, pero sintiendo cada una de ellas, cada acto de crueldad, cada traición. Con cada nuevo acto de violencia impuesto por la maldición, un grito silencioso de su alma resonaba en su tormento, un lamento inaudible para el mundo, pero ensordecedor para él. El único atisbo de esperanza, una tenue llama en medio de la negrura, provenía de los susurros de un antiguo ritual, una oración olvidada en un tomo prohibido, un fragmento de conocimiento que sobrevivió al paso de los eones en bibliotecas secretas y ruinas olvidadas, que quizás podría purgar la maldición.
Sin embargo, el precio era alto, más que la muerte física, la aniquilación completa de su propia alma, una muerte espiritual para salvar a Eldoria del monstruo en el que se había convertido, el sacrificio de su propio ser para asegurar la pureza del reino, para que su caída no fuera en vano. La decisión era suya y pesaba como montaña sobre sus hombros, sucumbir a la oscuridad y convertirse en un heraldo de la ruina, un señor de las sombras sin memoria de su antigua vida, o sacrificar todo lo que le quedaba de sí mismo para que la luz de Eldoria pudiera brillar de nuevo, sin la sombra de su existencia corrompida. Caelen buscó los susurros del ritual, una búsqueda desesperada de una salvación que parecía imposible. Guiado por fragmentos de un mapa descolorido, un pergamino amarillento por el tiempo, encontrado entre los escombros de una antigua biblioteca, donde los libros polvorientos se desmoronaban al tacto. El viaje lo llevó a través de pantanos infestados de criaturas viles, donde el aire era denso con el olor a descomposición y el sonido de burbujeantes marismas se mezclaba con el zumbido de insectos gigantes. Cada paso un desafío a su cordura. Atravesó montañas gélidas e implacables, donde vientos cortantes hacían eco de los lamentos de los perdidos, y la nieve cubría paisajes enteros con un manto blanco y opresivo, como un sudario sobre el mundo. Se enfrentó a los horrores que la maldición había manifestado en su mente, batallas internas que eran tan reales y sangrientas como las externas, visiones de sus propios fracasos y pecados que lo perseguían, rostros de sus amigos y familiares contorsionados en expresiones de terror y traición. Las criaturas oscuras que cazaba eran reflejos distorsionados de su propia caída, sombras de su alma fragmentada, cada una de ellas un espejo de su tormento. Con cada paso, la voz de Vorlak en su mente se hacía más fuerte, más insistente, burlándose de su futilidad, tratando de arrastrarlo a las profundidades de la desesperación y la rendición, susurrando promesas de poder y olvido. La cordura de Caelen pendía de un hilo, estirada al límite, pero la determinación, la última chispa de su antiguo yo, lo impulsaba hacia adelante. Finalmente encontró el lugar del ritual, una cueva oculta en las profundidades de un bosque retorcido, donde los árboles se contorsionaban en formas grotescas y la tierra misma parecía sangrar una savia oscura, un lugar que el tiempo había olvidado. La entrada de la cueva era una boca de piedra dentada, una fisura en las rocas que parecía tragarse la luz, y el aire dentro era gélido y opresivo, como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar y el aire estuviera congelado en el momento de un antiguo horror. Allí, en un altar de piedra negra, pulido por el toque de las edades y los rituales olvidados, el tomo prohibido yacía abierto, sus páginas inscritas con una caligrafía antigua y prohibida que parecía retorcerse ante sus ojos, las letras moviéndose como gusanos. Las palabras del ritual eran un himno a la aniquilación, una canción para la destrucción de su propio ser, versos que hablaban de renuncia y sacrificio total, de un fin para que algo nuevo pudiera florecer. El aire en la cueva era pesado, denso con la esencia de la magia prohibida, y el sonido de las gotas de agua resonaba como un tic-tac macabro, cada gota una cuenta regresiva para su destino final. Caelen levantó la hoja que lo había maldecido, la misma arma que había causado su caída, pero ahora la empuñaba con un propósito diferente.
Sus ojos, que aún conservaban un destello de su antigua luz, estaban fijos en la luz parpadeante que aún resistía en su pecho. Un último remanente de su antigua pureza, un punto de luz en un mar de oscuridad. El sacrificio era inminente y el silencio de la cueva esperaba su acto final, el silencio de una tragedia anunciada. Con un último aliento, cargado de dolor y determinación, con el alma exhausta pero el espíritu inquebrantable, Kaylen se clavó la hoja maldita. No hubo chorros de sangre, ni gritos de dolor físico, sino una explosión de energía oscura que lo envolvió, como si la oscuridad misma de Vorlag fuera absorbida de nuevo al abismo de donde vino. Un torbellino de sombras que lo consumía, una vorágine de negrura que lo desintegraba. Sus gritos resonaron en la cueva, no de dolor, sino de profunda agonía, y, paradójicamente, de liberación, mientras la esencia corrompida era arrancada de su alma, destrozándolo en pedazos espirituales. El brillo de la llama sagrada en su pecho, antes tenue, se intensificó por un breve momento, pulsando con una última oleada de poder, un destello de esperanza, antes de desvanecerse por completo, como una vela que se apaga. Cuando la luz finalmente se disipó y la niebla oscura se disolvió como un espejismo, todo lo que quedó fue la armadura vacía, un caparazón hueco de metal y honor, la hoja clavada en el suelo y un brillo tenue y puro que emanaba de donde la llama sagrada había muerto, como un eco silencioso de su presencia, un recuerdo de su existencia. La maldición fue purgada, y con ella, el paladín que Kaylen fue una vez, su alma disuelta en la esencia misma de la luz que tanto amó y defendió, convirtiéndose en uno con ella. El sacrificio de Kaylen reverberó por toda Eldoria, como una onda de choque que atravesaba las almas de sus habitantes, un temblor en el propio tejido de la realidad. Las fuerzas de la luz, debilitadas y desorganizadas por el ascenso de la oscuridad, sintieron una esperanza renovada, un soplo de vida en sus corazones, un nuevo propósito para la batalla que les esperaba. La maldición se había roto, y el velo de desesperación que cubría el reino comenzó a levantarse, revelando un nuevo amanecer. Pero el precio fue la aniquilación del paladín, su existencia borrada para siempre, un sacrificio final y completo. Su legado, sin embargo, permaneció, grabado en los anales de la historia y en los corazones de los justos, una leyenda que se contaría por generaciones. La Orden de la Llama Sagrada, inspirada por su sacrificio final y una profunda comprensión de la naturaleza de la corrupción, se levantó de nuevo, más fuerte y vigilante que nunca, con un nuevo propósito, una nueva llama. Aprendieron de la caída de Kaylen, comprendiendo que la oscuridad residía no solo en las profundidades de los abismos, en monstruos y criaturas rastreras, sino también en la sutil e insidiosa corrupción del alma, y que la verdadera vigilancia requería autoconocimiento y resistencia interna, una batalla constante contra uno mismo. La historia de Kaylen, el inquisidor sombrío que encontró la redención en la aniquilación, se convirtió en una leyenda, un sombrío pero poderoso recordatorio de la eterna batalla entre la luz y la sombra, y del sacrificio que a veces es necesario para la victoria, un eco eterno en las brumas del tiempo. El viento ahora soplaba más suavemente por las tierras de Eldoria, llevando consigo no solo los ecos melancólicos del pasado, sino la promesa de un futuro incierto, donde la vigilancia sería la mayor virtud, y la memoria de Kaylen un faro silencioso, pero eterno.